La gente sombra, los acechantes, los seres de la oscuridad. Muchas personas afirman haberlos visto. Muchas personas afirman que están allí. Criaturas oscuras, más oscuras que la noche, que a veces tienen ojos rojos o que a veces tienen un sombrero. Seres de pesadilla que parecen alimentarse de nuestros miedos. ¿Qué es la gente sombra? ¿De dónde surgen estas historias? ¿Por qué están allí? En este podcast de Cruz Escribiente vamos a escuchar a una investigadora muy conocida en todo el mundo, Mado Martínez, que nos va a hablar de los acechantes, de los seres de la oscuridad, la gente sombra, esos que tal vez aparecen en medio de nuestros sueños, esos que surgen en medio de la duermevela, esos que para muchos están desde la noche de los tiempos, la larga noche de los tiempos, atemorizándonos y atacándonos. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Puente, la cual desde que son las 3 de la noche nadie cruza por ese puente, porque ahí hay un hombre alto con un sombrero la cual no se le ve la cabeza él no se ve porque el sombrero le tapa la cara, perdón, no se le ve, pero el sombrero nada más se le ve. Él cruza los pies del puente, nadie cruza por ahí. Los que lo han visto se han tenido que devolver. Eso nada más lo vieron dos gente que me explicaron que lo vieron. Lo vio Matadecita, que un día el hijo se le fue de la casa y ella lo fue a buscar y se encontró con él, no en el puente, se encontró al lado del cementerio, bajando de Navalier. Donde dice Navalier en un cementerio, yo te dije, bajando, dice que lo vio, y cuando lo vio montado en un caballo, y después el que lo vio también fue el difunto Yali, él lo vio. Es el canal de Evangelista Diomedes Blanco, que cuenta historias de terror. Le recomiendo ese canal. Y él está contando ahí, en ese extracto que estamos sacando, vuelvo a decir de su canal, todos los créditos para él, un extracto muy chiquitico, pueden escuchar más, es muy buen canal, sobre encuentros del hombre del sombrero. Y es que el hombre del sombrero hace parte de una serie de criaturas, extraños seres de ultratumba, oscuros, que aparecen por allí, que dicen que están entre las brumas, que algunos llaman acechantes o gente sombra, y que realmente son enigmáticos. No sé si usted ya los vio, tiene una tipología. Hoy vamos a hablar con alguien que ha investigado estos casos, que nos va a contar los tipos de gente sombra que hay. Y bueno, es nada más y nada menos que una investigadora española que ha escrito muchos libros, que además de eso participa en muchos programas de radio, de televisión, que es Mado Martínez. Mado, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast para hablar del hombre del sombrero, para hablar de esa extraña criatura que supuestamente surge entre las sombras, vuelvo a decir, y muchas otras más. Mado, gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Siempre es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Mado, usted acaba de escribir un libro sobre los acechantes, sobre seres que están allí entre la sombra, y recuerdo, por ejemplo, criaturas famosas de películas y de leyendas urbanas como el Mothman, ¿no? Un ser que apareció en Point Pleasant, en Virginia, hace mucho tiempo, concretamente el 15 de noviembre del año de 1966, y también en diciembre 15 también de 1967. Esa vez, allá en ese pequeño pueblo de Estados Unidos, dos parejas jóvenes, concretamente Roger y Linda Scorsberry, y también Steve y Mary Mellette, le dijeron a la policía que habían visto una criatura muy oscura con ojos rojos, que estaba cerca a una zona donde se guardaban explosivos, TNT, que habían sobrado de la Segunda Guerra Mundial. Dicen ellos, sobre todo Linda Scorsberry dijo, que era un ser muy delgado, con músculos, que era muy oscuro, que sus ojos eran hipnóticos y que se sentía muy extraña, que era como si algo se metiera en su mente, como si cuando a esa criatura se le presentó al frente algo, se le había metido en la mente, y eso es muy raro.
Mucha gente dice que este es uno de los casos más extraños de histeria colectiva que ha habido en la historia, porque muchas personas después empezaron a ver estos hombres pájaro o estos Mothman. Lo cierto es que estas criaturas oscuras con ojos rojos son muy populares en muchos lugares del mundo. Los hombres pájaro en México, los hombres oscuros de ojos rojos que muchos me aseguran han visto, muchos de ustedes cuentan haberlos visto. Y Mado, tú hablas en el libro, en tu libro nuevo, sobre estos acechantes, sobre estas criaturas. ¿Qué nos puedes contar a partir de eso, de tu investigación? ¿Qué nos puedes contar sobre estos seres que son realmente extraños, ¿no? Que son realmente raros, seres siniestros, pero que nunca entran en contacto, y esto es muy raro, nunca interactúan con las personas? La gente sombra. ¿Qué nos puede contar Mado sobre su trabajo, sobre su investigación? Vuelvo a decir, de estos seres que seguramente muchos de los que nos escuchan ya en su vida, en alguna oportunidad, los han visto o los han sentido. Pues la verdad es que el primer capítulo de mi libro está dedicado a los acechantes, y a su vez dividido en pues, los hombres de las sombras y los Black Eyed Kids, entre otros, porque en general los defino como experiencias que tienen que ver pues con presencias, ¿no? O con relatos de presencias que la gente percibe como amenazantes o acechantes. No son el típico encuentro con entidades, historias de fantasmas, un familiar fallecido, una niña, sino que más bien son eso, seres acechantes, presencias acechantes. La gente percibe que los vigilan, que los observan, que incluso se alimentan de su miedo. Por ejemplo, los seres de las sombras entrarían dentro de la categoría de los seres acechantes. Tendríamos las sombras benignas, que son sombras que, bueno, más o menos la clasificación más amable de todos los seres de la sombra que existen, ¿no? Luego tendríamos las sombras negativas, que son pues las que están asociadas a un sentimiento más de terror irracional. Posteriormente tendríamos las sombras de ojos rojos, que para mí particularmente son las más terroríficas de todas. Yo vi una, lo cuento ahí en el libro, que son aquellas que son más negras que la noche y se alimentan de tu miedo. Luego tendríamos las sombras encapuchadas, pues un fenómeno muy similar al de las santas compañías, las procesiones espectrales y todo eso, que igualmente tiene otro capítulo aparte diferenciado en el libro, que bueno, también perciben como si el encapuchado, el ser que hubiera debajo de esa capucha, estuviera lleno de rabia, ¿no? Eso sería la sombra encapuchada. Y luego tenemos al hombre del sombrero, quizás una de las visiones también más comunes alrededor del planeta. Tantas personas que aseguran haber visto una sombra, un ser de sombrero de fieltro, de sombrero negro, y realmente es una figura que se encuentra en varias culturas alrededor del planeta, que es lo realmente significativo, ¿no? Este fenómeno a veces se relaciona con el tema de la parálisis del sueño, ¿no? y con el síndrome de muerte súbita. La verdad que tiene muchos matices. Y luego tendríamos los niños de ojos negros, los Black Eyed Kids, que serían otro tipo de seres acechantes, ¿no? Personas que aseguran haber visto ese tipo de niños, sobre todo porque suelen ser niños, que se caracterizan por tener los ojos inundados de negrura, como si no tuvieran iris, ¿no? Resulta también muy terrorífico y ha habido muchísimos avistamientos, sobre todo en la parte de Estados Unidos y el Reino Unido particularmente. También tengo que decir que el fenómeno de los niños de ojos negros es mucho más reciente, más de cultura pop, que el de los hombres de las sombras, ¿no? Los hombres de las sombras se llevan viendo desde tiempos inmemoriales. Y estos serían, a grandes rasgos, los tipos de presencias que la gente percibe como acechantes. Los acechantes. Imagínese usted que está en medio de la noche, que está allí acostado en su cama y de repente siente que hay algo que lo mira. Tal vez usted ya vivió esa experiencia, algo que lo mira,
algo que está de pie allí y que además tiene forma humana, o que es una masa, o que es algo muy muy raro. Eso es lo que afirman ver muchos testigos, masas oscuras, negras, de las que se proyectan dos luces rojas donde deberían estar los ojos, dos luces encendidas, hipnóticas. Hay unos seres entonces que son llamados los seres de ojos rojos. Ya habíamos hablado un poco del Mothman de Point Pleasant en 1966, y es que hay muchas personas que afirman haber visto estas extrañas criaturas. Y es que esas extrañas criaturas parecieran surgir en medio de la nada, como si estuviesen allí, en algún lugar del espacio y del tiempo, observándonos, mirándonos, acechando. Y así los ha llamado Amado Martínez, que está acá con nosotros, los acechantes. Y bueno, Amado, hay muchos casos de estos seres de ojos rojos. Y aquí quiero decir, antes de que sigamos, que estos seres extrañamente tienden a aparecer en casas, tienden a surgir en edificios abandonados, se ven en la noche. Muchas personas no lo ven durante parálisis del sueño, sino los ven en lugares, y así los vieron pues en el momento los testigos del Mothman, ¿no? Lo vieron en un edificio viejo, antiguo. Muchos creen que estas criaturas, estos seres negros de ojos rojos, están allí porque habitan entre habitaciones o en estructuras abandonadas. Muchos también afirman haberlos visto en Chernobyl, nada más y nada menos que en ese lugar de Ucrania que está rodeado por la guerra, en donde hubo un gran problema, pues cuando se fundió un reactor nuclear el 26 de abril de 1986. Era la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, si no estoy mal, que hacía parte nada más y nada menos que de la Unión Soviética. Ese accidente nuclear hizo que varias ciudades alrededor fueran abandonadas, sobre todo Pripyat, una ciudad fantasma hoy en día llena de radiación. A la gente se le caían los dientes, sufría o sufrió más adelante de cánceres terribles que los atormentaban, y muchos dicen que ahí entre las ruinas de Pripyat, que ahí entre los corredores que hay en Chernobyl, abandonados, en la estructura antigua, se ven estos seres de ojos rojos, que también me recuerdan, por ejemplo, a Terminator, ¿no? A el exterminador de las películas, que también utiliza el robot, el T-1000 y otros, esos puntos rojos que parecen también esos puntos rojos que emiten, esa luz mejor que emiten los televisores que están allí frente a nosotros y que muestran que continúan encendidos, como si se mantuviesen vigilándonos. Y es este ser de ojos rojos un vigilante, un acechante. Mado, ¿qué nos puede contar usted de estas criaturas extrañas, de estos extraños seres que muchos llaman los seres sombra, las entidades de la noche, los seres de ojos rojos? Los seres de ojos rojos realmente son, dentro de la clasificación de los hombres de las sombras, los shadow people, quizás o con toda seguridad los más terroríficos y escalofriantes. O sea, como decía, son seres con una densidad propia, una densidad oscura, más negros que la noche. Si los ves en la noche, resalta esa densidad oscura dentro de la noche. Es algo muy difícil de explicar. Te lo digo porque yo vi uno una vez. O sea, yo nunca veo nada, nunca he visto nada. Pero sí vi a uno de estos seres. Lo vimos dos personas, íbamos dos personas. Y no encuentro otra manera mejor de definirlo que la de decir que es una densidad negra, una densidad más negra que la propia oscuridad, que te acecha, que te mira, que te está observando con esos ojos rojos encendidos, grandes, y es una visión absolutamente aterradora, y fue un momento de pavor para mí. Todas las personas a las que he entrevistado que han tenido un encuentro con este tipo de, bueno, esta experiencia, que han tenido esta experiencia, pues lo relatan con el mismo temblor en la voz, porque es una experiencia que te deja la sangre helada. Y bueno, son una de las categorías, yo creo que más miedosas de Shadow People. Pero el hombre de ojos rojos entraría dentro de la clasificación de los Shadow People o hombres de las sombras.
Dentro de esta lista de criaturas, de entidades, de seres sombra, realmente hay muchos, ¿no? Muchos tipos. Hay unos, por ejemplo, que tienen un sombrero, el hombre del sombrero. Hay otros, por ejemplo, que son encapuchados o ensotanados. Y esos ensotanados dan mucho miedo, que parecen monjes. Y aquí hay una cosa que me parece muy interesante, y es que estos ensotanados aparecen desde Estados Unidos hasta España, hasta en América Latina. Por ejemplo, en Antioquia, una zona colombiana, se habla muchísimo de el monje, un espíritu que aparece entre los caminos, o aparecía entre los caminos antiguos, que parecía un monje por su hábito, que no tenía nada dentro, no se le veía cabeza y que flotaba. También, por ejemplo, en una población colombiana, en la ciudad de Tunja, se dice que hay una especie de monje que flota en medio de la oscuridad, que aparece allí flotando en medio de la oscuridad de la noche y que asusta a las personas y que tiene una especie de esfera en la mano. Y es muy raro porque muchas de estas criaturas acechantes con forma de monjes que tal vez ustedes han visto, y que me gustaría que abajo en los comentarios que me dijeran si han tenido un encuentro con esos seres, tal vez tienen algo en la mano. Se ven como si tuvieran a veces una caja, una esfera, una especie de luz. No sé, es muy raro porque a veces tienen algo en la mano, incluso a veces tienen un reloj de arena, y están por toda América Latina. Estas criaturas, incluso en Europa, por ejemplo en varios castillos de Inglaterra y de Escocia, se dicen que salen estos seres encapuchados, ¿no? Ensotanados. Mado, ¿qué tipos de acechantes hay? Porque no solo están los ensotanados y no solo están los seres de ojos rojos y el hombre del sombrero, sino que son varias categorías, como si hubiesen tipos, ¿no? Razas, digámoslo así, de gente sombra. ¿Qué tipos de gente sombra hay? ¿Cómo las clasifican o cómo se pueden clasificar? ¿Y qué hace cada una? Porque es que son seres realmente extraños, raros. Incluso podríamos decirlo, macabros, ¿no? Macabros en el sentido en el que dan mucho miedo. Imagínese usted en su casa y de repente llega un ensotanado, un ser con sotana flotando. Y quiero decir antes de que Mado nos responda que estas criaturas ensotanadas muchas veces son fantasmas de carretera, ¿no? Seres de carretera. Entonces, pues nada, Mado, ¿de dónde surgen estos seres? ¿Cuál es su clasificación? ¿Y qué tipos de acechantes existen? ¿Y quién ha propuesto esta clasificación? Que sé que la ha hecho un investigador muy reconocido en este ámbito, ¿no? Tipologías que nos llevan a pensar que no hay un solo tipo de estas criaturas, sino que son más bien una especie de legión. Recapitulando y sintetizando el tema de los acechantes, diríamos que los hombres de las sombras, con esa subclasificación de sombras benignas, sombras malignas, encapuchados, seres de ojos rojos y el hombre del sombrero, entrarían dentro del perfil de seres acechantes, y los Black Eyed Kids también. Pero sí que es cierto que cualquier otra experiencia relacionada con relatos, con experiencias en los que la tónica general o el sentimiento general sea el de sentirse acechado o vigilado de esta forma tan fronteriza y muy relacionada también con la visión del hombre polilla, el Mothman y todo eso, podrían entrar perfectamente en la categoría de acechantes, de seres acechantes. Escribir es difícil, se necesita muchísima paciencia. Yo mismo soy escritor de libros como Mado, pueden encontrar los míos, Los monstruos en Colombia si existen, por ejemplo, en el que se habla de asesinos en serie. Ahí está la historia de Garavito, realmente una historia aterradora. Y también está la historia del monstruo de los Andes, un tipo, Pedro Alonso López, que iba pueblo por pueblo acabando con la vida de personas, asesinando. Y también está el libro negro de la brujería en Colombia, ahí donde encuentran ustedes historias increíbles. Entonces, Mado,
quisiera preguntarle sobre eso, sobre su proyecto de investigación, sobre el proceso de lo que usted hizo con este libro en donde surgen estas historias sobre acechantes, que nos narre y que nos cuente un poco de dónde salió este libro y cómo fue ese proceso de investigación y cómo llegó usted a clasificar y a narrar todo lo que nos ha contado sobre estas extrañas criaturas que parecen estar ahí al borde del infinito, mirándonos desde las sombras. La verdad que mi investigación parte mucho de la experiencia, ¿no? De la experiencia con las personas y los relatos y los testimonios de las personas. O sea, cuando hago referencia a las investigaciones de los hombres de las sombras y los Black Eyed Kids, además de poner sobre la mesa las posibles teorías o los estudios e investigaciones previas que existen, ¿no? Pues por ejemplo, los estudios sobre los Shadow People de Jason Offutt, que es uno de los grandes investigadores alrededor del fenómeno de los hombres de las sombras. Pues aparte de poner todo eso sobre la mesa, como decía, mi tarea ha sido más pues la de entrevistar, acudir a recoger el testimonio de boca del testigo y de recopilarlo y divulgarlo. O sea que han sido muchas las personas a lo largo de estos últimos años que me han proporcionado, me han confesado que han visto a uno de estos seres, me han explicado cómo fue, en qué circunstancias fue. Esto no es algo fácil de conseguir, no es algo que uno diga, ¡hala, venga, tal! La gente necesita pues un nivel de confianza para atreverse a comentar o a contar estas experiencias que a veces pues son duras o les causaron un gran trauma. O el propio Jason Offutt, uno de los grandes investigadores, vio una de pequeño y ese fue el tema que lo traumó y el tema que lo obligó, que lo impulsó a estudiar este fenómeno durante toda su vida. Y también pues el tema de la burla, la risa, ¿no? Del que dirán, van a decir que si yo estoy loco, que si yo estaba en malas condiciones, que si tal. Entonces no es fácil conseguir este tipo de testimonios y creo que es importante resaltar eso también, ¿no? Y respetar siempre la experiencia, ¿no? Porque independientemente de lo que... Yo siempre lo digo, ¿no? Independientemente de lo que uno piense, si cree en fantasmas o no cree en fantasmas o la explicación que le dé, la experiencia está ahí. La experiencia constituye un relato que es patrimonio oral de la humanidad para mí. Desde el punto de vista antropológico, ni te cuento el interés que este tipo de relatos tiene, desde el punto de vista psicológico también. Y a pesar de todas las explicaciones que podamos darle desde el ámbito de estas disciplinas, pues siempre hay un margen de misterio que no podemos explicar y por algo al misterio lo siguen llamando misterio. Bueno, Amado, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un honor que usted esté aquí. Es un placer, mejor, que nos acompañe. Es un trabajo muy duro el que hacemos. Se me quedó la idea de audios de Cruz Escribiente, pero ahora se llama Cruz Escribiente. Ahora nuestra página se va a llamar Cruz Escribiente. Mado, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde consiguen tu libro? ¿Qué quieres decirle aquí a nuestros oyentes? Y bueno, ha sido un placer hablar de estas extrañas criaturas que están en la sombra y que parecen buscarnos, acecharnos, perseguirnos, como si quisieran alimentarse, como tú has dicho, del miedo, como si se alimentaran del terror que producen en medio de la noche, como si no tuvieran peso ni volumen, pero fuesen tan densas y tan reales que alejaran todo color, que quitaran todo color del frente. La gente sombra. ¿Dónde consiguen tu libro? Misterios del Mundo es un poquito una especie de Biblia del misterio. Es un libro de personas más que de fenómenos, porque detrás de cada relato, detrás de cada historia de fantasmas, detrás de cada objeto maldito, detrás de cada casa embrujada, hay una persona. Y hay siempre, pues eso, el testimonio de una persona. Sin personas no hay fantasmas. Sin la persona que tiene esa experiencia, no hay un relato de fantasmas, no hay una historia de fantasmas. Y son más de 15 años recorriendo el mundo alrededor del misterio.
No están todos los casos aquí, pero sí hay una nutrida selección de los que he considerado pues más relevantes o mis favoritos o significativos. Me habría gustado meter todos los archivos de mi dossier, todos los reportajes que he investigado y que he realizado a lo largo de mi carrera, pero habría necesitado algo más de 400 páginas, que es lo que tiene este libro, y muchos tomos más, ¿no? Entonces, es un regalo que a mí me hace la gente cada vez que me cuenta su historia, su experiencia, su testimonio, y es un regalo cuando yo pues las compilo en forma de libro y se las devuelvo al público para que las disfruten, ¿no? Siempre digo que es importante recopilar todo este tipo de testimonios orales porque si no se pierden, y insisto, todo esto forma parte de nuestro patrimonio oral, nuestro patrimonio cultural, y es importante documentarlo y divulgarlo. Así que, bueno, ahí está este libro, que es un poquito mitad trabajo de antropóloga, mitad trabajo de periodista, mitad Indiana Jones. El libro se puede encontrar en todas las librerías de Colombia, en las grandes cadenas, en la pequeña librería también. Por favor, acuda usted a la pequeña librería si me está escuchando, que es tan importante como apoyar la cultura en las grandes cadenas. Y pues en Estados Unidos creo que llegó, también está ya, a partir del 5 de diciembre creo que llegaba, con lo cual también está en almacenes Walmart, en Barnes Noble, en todas partes. Y esperemos que también llegue a España pronto, pero en cualquier caso, me estoy refiriendo a la distribución en librerías, en cualquier caso se puede conseguir en cualquier lugar del planeta a través de Amazon o Busca Libre. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. A ustedes muchas gracias. Gracias de verdad por estar ahí. Ha sido un trabajo muy duro. Sin ustedes no podríamos seguir. Estamos haciendo cambios. Vamos a hacer cambios para mejorar. Vamos a hacer narraciones. Les voy a narrar casos y los voy a subir aquí en video para que ustedes puedan ver mi rostro y les pueda contar yo casos alucinantes. Y seguiremos haciendo podcast. Vamos a mantener los podcasts, pero también voy a hablarles y narrarles sobre misterios en vivo. Eso será dentro de poco. Entonces quisiera contarles esos cambios. Quisiera que me dijeran qué les parece que hagamos esos cambios. Y bueno, es algo que vamos a iniciar, que vamos a hacer para todos ustedes. Y nada, muchas gracias. Me gusta como siempre decirles que por favor me digan desde dónde me escriben, desde dónde me escuchan, desde dónde nos vamos a empezar a ver, cuáles son sus temas favoritos, preferidos. Y hoy estuvimos pues con Mado Martínez hablando de esto de la gente sombra. Tal vez usted ya vio alguna criatura de esas, tal vez usted ya se enfrentó a uno de esos seres oscuros, más oscuros que la noche, densos, aterradores. Y bueno, por favor denos like, compartan este video, activen la campanita. Si usted nos está escuchando en otra plataforma, comente. Si le gusta, comente ya mismo. Y finalmente quisiera decirles que hay algo que siempre les he dicho al final y no es un cliché, es real. Yo a ustedes de verdad los quiero muchísimo, pero de verdad los quiero muchísimo porque gracias a ustedes es que esto funciona. Y pues ya vamos a terminar dentro de poco este año. Vamos a terminar un nuevo ciclo en nuestras vidas. Y cuando terminan los ciclos, cuando los ciclos se dan por finalizados, pues generalmente nosotros hacemos promesas. A veces hacemos promesas de cambiar nuestro estilo de vida, adelgazar, hablar más con nuestros familiares, estudiar inglés por fin, hacer muchas cosas, viajar por el mundo. Y les digo que es algo que tenemos que hacer. No se sientan mal si no cumplieron en el pasado. Siempre hay una oportunidad mientras estemos vivos, mientras estemos aquí. Vamos a hacer también en un futuro, llevo anunciándolo meses, pero va a ser así, un viaje a Egipto. Seguramente también vamos a hacer un viaje a el mundo maya, a Yucatán, ese país tan lindo que es México.
Vamos a hacer también seguramente más adelante un viaje al Camino de Santiago. Vamos a ir por el mundo a conocerlo, porque solo hay una vida, ¿no? No hay dos. Esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro. Y siempre nos damos cuenta de eso cuando alguien se muere. Ahí es que nos damos cuenta que esto no es un simulacro. Pero bueno, yo quiero decirles todo eso y más. Que la pasen muy bien, que estén muy bien con sus seres queridos, que amen mucho. Porque yo, Esteban Cruz, @Cruz Escribiente, así me pueden conseguir en redes, ahí pronto colocaré la publicidad de los viajes. Yo, Esteban Cruz, aquí, frente a un micrófono, les digo en medio de la noche que a ustedes, estén donde estén, viviendo en otro país diferente al que nacieron, trabajando duro, ustedes estén donde estén, en su casa, en un camión manejando, haciendo ejercicio, esté usted donde esté, yo, Esteban Cruz, le deseo que le vaya bien, que siempre le vaya bien, que sus sueños se cumplan, que todo lo bonito que usted quiera, aparezca frente a sus ojos. Mentalícese, búsquelo, créelo, créalo. Usted puede hacer lo que quiera mientras esté vivo. Y yo, aquí, en medio de la noche, yo a usted le digo que lo quiero mucho.